sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Qué bonito podernos encontrar una vez más acá en nuestro espacio y darte las gracias porque martes a martes estamos construyendo una comunidad que habla sobre salud mental y emocional. Y hoy particularmente tenemos un tema muy bonito porque hay una palabra que todos y todas hemos vivido en algunos momentos y tiene que ver con caos. De hecho, bueno, se acordarán de aquel eslogan de aquella campaña publicitaria, vida de padres, vida perfectamente caótica y demás. La vida tiene su ritmo, ¿verdad? El tráfico, los reportes, las jefaturas cambian las prioridades, amanecemos con un virus ahí de vómito y diarrea, uno dice, qué dicha, vamos a cerrar febrero sin gastos extra y hoy había un charco en la cocina, se descompuso la refri y precisamente el domingo compramos las carnes de la quincena y entonces empieza a haber mucho ruido interior. Hoy vamos a estar hablando de esto, cómo reencontrarte con vos mismo en medio del caos, cómo reencontrarte con la serenidad, cómo reencontrarte para no tomar decisiones a la ligera. A veces, en medio de este tema de cómo reencontrarte contigo mismo en medio del caos, nos encontramos con la culpa, con el hubiera, con el quizá, con el autosabotaje, me siento tonto, me siento tonta y demás. Y al final no hacemos un análisis de posibilidades, sino que lo que hacemos es complicar nuestra historia. Por eso hoy queremos invitarte a que desde ya a través de FIDECR en Facebook te conectes con nosotros. Recuerda que estamos también en YouTube como FIDECR en el 93.1 FM a través de la señal de San José TV y nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Pero antes nos vamos con la empresaria Laia Con, que nos tiene un mensaje. Tus sueños se hacen realidad cuando te enfocas. A propósito de nuestro tema, y ya volvemos. Viví tu sueño, no soñes tu vida. Hoy te quiero invitar a tomar acción y a perseguir tus sueños. Pasa de lo que querés en tu mente a tu realidad. Suena fácil, pero alcanzar nuestros sueños requiere de trabajo duro y constante, de ser valientes y de tomar riesgos aunque nos invada el miedo. Cada cosa que hagas, hacela con intención, ya que de esta manera cada cosa que hagas te acerca un paso más a tu objetivo. Te invito a buscar nuevas oportunidades, a rodearte de personas de las que puedas aprender, salir de tu zona de confort, abrazar el cambio. Recordá que la vida se pasa en un pestañeo. Si tenés miedo, hacelo con miedo, pero no te des por vencido. Nadie va a vivir la vida por vos. Si podés soñarlo, podés lograrlo. Y hoy, para compartir nuestros temas, nos acompañan los dos queridos amigos y colegas, el doctor Gilbert Carazo. ¿Cómo estás, Gil? Muy buenos días, súper bien. Y la doctora Melissa Madrigal. ¿Cómo estás? Súper feliz también. Conciliarnos con el caos como una fuerza generadora de serenidad puede sonar paradójico, Gil. Sí. Pero creo que es la base del cambio. Definitivamente. No hay vida sin crisis, sin pérdida, sin dolor, incluso sin caos. Ahora, quiero poner esta idea sobre la mesa. Hay dos tipos de caos, ¿verdad? Dos tipos de crisis. Un caos que yo genero con mis decisiones y otro que me llega. Cosas que no esperaba. Un despido, un problema. Bueno, cuando llegó el COVID fue un caos mundial, una pérdida, una enfermedad, un diagnóstico. Entonces, hay caos que yo genero por malas decisiones que he tomado y hay caos que me llegan en la vida inesperado. Pero de los dos, aunque uno lo generé yo y el otro me llegó, en los dos soy yo, él o la responsable de cómo respondo a ese caos. Entonces, cuando yo sé que fue mi responsabilidad meterme en este momento crítico, lo asumo más fácil, pero cuando no fue mi responsabilidad y me llegó, tengo que entender que de igual manera sí estoy a cargo, sí me toca, aunque no fue mi culpa lo que me pasó, sí es mi responsabilidad que hago al respecto. Entonces, atravesar el caos no es opcional, nos va a pasar. ¿Cómo lo atravesamos y cuánta responsabilidad tomamos en medio de él? Ahí está el arte. Ahí está el arte y
viene el sentido o la aplicación o la vivencia de la resiliencia. Y esto es muy importante. Yo sé que es una palabra que de pronto se escucha mucho en temas de motivación y a veces se toma a la ligera, pero la resiliencia es fundamental. Mi capacidad de atravesar un momento de caos no es de victimismo o solo dolor, sino también desde una fortaleza donde tengo que flexibilizar ideas, comportamientos, incluso relaciones, para sobrellevar y para salir del momento de caos, incluso fortaleciéndome, creciendo y aprendiendo de ese dolor. En FIDACR, recuerda entrar a nuestra transmisión en vivo y dejarnos ahí tu comentario. Un saludito a Lorena Gómez, que está con nosotros. Hay una amiga que dice que interesante el enfoque, porque yo vivo en caos. Bueno, quédate con nosotros. Y también un saludo muy especial que nos envía Paulette Villafranca y Carlos Lazo, que dice que están con nosotros viendo el programa. Muchas gracias. Paulette es de nuestro staff de Sin Límites. Meli, ¿nos deberíamos angustiar por el caos o no? Yo creo que a veces, ahora que esta oyente decía que yo siempre vivo en caos, yo creo que a veces también eso es una lección. Y creo que sí es angustiante. O sea, es normal que claramente tengas, por ejemplo, esta necesidad de pensar que todo va a estar en paz, pero no siempre las cosas van a estar en paz. O sea, es imposible. Creo que dentro de los momentos bonitos tienen que existir momentos malos, pero dentro de este desarrollo de las cosas polarizamos los pensamientos. Pensamos que es o todo o nada. No existen medios, no trabajamos en estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo creo que mi vida es un completo caos, te has detenido a pensar por qué. Si son expectativas, si estás aceptando o no sabes decir que no, si realmente querés complacer a todo el mundo y sos una persona entonces que vive para las personas y no para vos. Yo creo que es necesario, necesario siempre hacer una pausa para analizar y decir por qué yo creo que toda mi vida, lo cual es un poco irracional pensar, está en caos siempre. Porque no es cierto. A veces tenemos momentos bonitos, momentos en calmas, pero de nosotros depende de cómo queramos hacer esa resolución de los conflictos. De hecho, ayer yo estaba haciendo una transmisión en mis redes que hablaba de menos filtros y más realidad, hablando de que, escuchándote un momento, los seres humanos cuando queremos algo, queremos que sea así, como lo imaginamos, en el momento que lo queremos, en la cantidad que queremos, y se puede un poquitico más, pero lo que queremos, y creo que es ese querer lo que a veces hace que el caos se presente. Yo no quiero el desempleo, quiero la contratación, yo quiero llegar a tiempo, quiero que me correspondan. O sea, siempre queremos algo y acostumbrarnos a esta fase de que la vida no es como la queremos, sino que es un porcentaje de lo que queremos y lo que vamos construyendo, o como decía Gil, ajustándonos. También siento que vivimos en una época donde efectivamente el mundo virtual y las redes sociales generan parámetros de estabilidad, de éxito, de amor, de vida en familia, de desarrollo profesional, que nos ponen en caos. Porque, no sé, pensemos en estos influencers que acompáñame a un día conmigo. Digo, ¿a qué hora trabajan? ¿Verdad? Y con razón se ven así, espectaculares, no sé. Pero a veces hay parámetros que son irreales y nos ponen en caos, Gil. Claro, y ahí está esta lucha interna que tenemos todos los seres humanos entre el deseo y el beneficio. O sea, yo de desear, claro, también desearía tener un montón de dinero y un montón de facilidades y todo eso sin tener que trabajar mucho ni esforzarme mucho. En el deseo quisiera comer toda la comida no nutritiva, pero muy deliciosa, y a la vez estar muy fit y verme como el de la película. En el deseo está la naturaleza más instintiva del humano, pero en la conciencia profunda, en el razonamiento puedo descubrir ya no solo lo que deseo, sino lo que me beneficia. Entonces ahí es cuando aprendo que tengo que escoger, y de hecho es un privilegio solo del sapiens, en la madre naturaleza, la escogencia voluntaria, no solo por instinto. Entonces ahora escojo no solo comer lo que me encanta, pero sino también comer lo que me nutre, lo que me hace bien. Escojo no solo tener una relación con alguien que me gusta y me hace sentir placer, sino escojo que sea una relación que me beneficia, y si no, pues alejarme. Entonces esa lucha interna entre el deseo de lo que me daría placer versus el beneficio
es algo que todos los seres humanos vamos a tener que vivir y se puede volver un poco caótico. ¿Cuándo? Cuando siempre sigo el deseo, cuando siempre sigo solamente el placer y no aquello que me beneficia. Qué importante es entender que aunque lleve años o un camino largo de deseo y no estoy en una vida muy saludable, puedo cambiar porque tengo la capacidad de elegir. No digo que sea fácil, probablemente va a implicar mucho esfuerzo el cambio de hábitos, sea de salud física o emocional o de relaciones. El cambio de hábitos a todos nos cuesta. No hay que hacerlo a solas, se vale tener el apoyo de personas que nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros, e incluso de profesionales que nos ayuden a direccionarnos en ese cambio de ya no vivir solo por el deseo del placer, sino por el beneficio que me da salud. Entonces, claro que es una lucha, se puede poner un poco caótico, pero tenemos en nosotros y en el apoyo de otras personas la capacidad de salir de ahí. Y yo creo que a veces la palabra caos también viene cuando, por ejemplo, alguien te propone hacer una modificación de vida. Es caos porque hemos estado tal vez habituados a una serie de patrones y conductas, y entonces si entendemos caos como el paso previo a la reorganización, no debería ser tan alarmante. Diferente es una crisis, creo yo. Hay crisis que son específicas o puede haber crisis generalizadas, pero caos normalmente es como sacudir el árbol, ¿verdad? Quitar las ramas que ya no sirven, ¿verdad? Y entonces ahora sí empecemos a abonar y a podar para volver a empezar. Yo creo que a nadie le gusta incomodarse, o sea, a nadie le gusta salir de esta famosa zona de confort, pero aún así queremos crecer. Entonces siempre está esa incertidumbre de cómo lo hago, cómo lo hacen, incluso a veces el vocabulario que tenemos o lo que nos decimos es cómo lo hacen los demás, porque si ellos pueden, yo no puedo. Entonces entramos en esta lucha interna de lo que decía, de lo que consumimos, lo que aprendemos, lo que queremos también nosotros para la vida. A veces es muy difícil, porque vamos, yo te escuchaba y sí, tiene mucha lógica, es nuestra elección saber qué queremos o cómo vamos a avanzar, pero ¿por dónde empezamos? Es muchas veces la pregunta. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que consumimos tenemos que aprender a seleccionar y a discernir, y yo creo que esto empieza con el autoconcepto, la autoimagen, incluso la autoestima que nosotros tengamos de nosotros mismos. Hoy tenía una conversación, Meli Gil, con una mamá que está dedicada a la maternidad al 100%, pero yo le decía, es que dedicarte a la maternidad al 100% no significa que tengas que asumir todos los roles al 100%, porque estábamos hablando de lo difícil que se le hace el tema de ponerlos a estudiar. Entonces yo le decía, empecemos porque no tenés formación, no sos maestra, ni somos pedagogos, ni nada de esto. Y segundo, es que puede ser que en esa área en específico, y no tengas ni la habilidad, ni la destreza, ni los recursos. Entonces no podemos decir mi maternidad es un caos porque no soy la mejor educadora de mis hijos en términos de contenidos de enseñanza y de aprendizaje. A ver, tal vez tu papel es formación de valores en la vida, pero no ser la que le va a enseñar matemáticas y ciencias y física y química, porque no es lo tuyo. Y ahí es donde empieza el caos. También yo creo que uno tiene que saber qué puede y qué no puede hacer, y eso sería menos caótico. Sí, precisamente implica la conciencia de mis capacidades y responsabilidades y a dónde ya no me toca, ¿verdad? Eso se llama límites. Entender que hay una serie de responsabilidades que me tocan para conmigo, para con mis hijos o para con mi pareja, pero no me toca todo con estas personas, no me toca resolverles todo a los demás. De hecho, el concepto de límites humanos es algo que es muy importante en las relaciones, pero a la vez es muy difícil, ¿verdad? Porque ¿qué son límites difusos? O cuando no hay límites, bueno, cuando yo quiero hacerme cargo de todo lo que le toca a otra persona, ¿verdad? Entonces, en una relación de pareja, pues los dos trabajamos, pero resulta que yo como esposa hago más limpieza, hago más oficio, más comida, más cosas. Ahí hay un problema de límites, ¿verdad? Porque estoy haciéndome cargo yo de responsabilidades que al otro le deberían tocar. En todo caso, establecer equitativamente responsabilidades en el hogar, o en este ejemplo con los niños, ¿verdad? Claro que me toca de alguna manera supervisar, estar presente, no solo a mí, también al padre, aunque el padre trabaje afuera, porque en casa hay un gran trabajo que hacer. Los dos tienen responsabilidad con los niños. Uno puede hacer trabajo empresarial y la otra trabajo de hogar. Ambos son trabajos importantes y de mucha responsabilidad, capaz muchas veces más el del hogar que el de afuera.
pero ambos tienen igual responsabilidad con los niños, con los estudios, con las tareas, con incluso que tengan responsabilidades en casa, no solo las escolares. Entonces, de nuevo, el límite es no solo yo y no todo yo. Sin límites vamos a vivir en caos en nuestras relaciones. Yo creo que a veces es necesario, cuando hablamos de límites, también entender que la gente a veces ve esto como algo egoísta y no es así. O sea, realmente es entender cómo me presento yo al mundo, las herramientas que yo tengo para afrontar estos problemas o estas circunstancias. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis pacientes. Todos en la vida venimos con una cajita de herramientas que fue formación de nuestros papás, que fue cosas de la vida que aprendimos. Eso no quiere decir que es algo rígido, que no se pueda trabajar, que no le podamos añadir incluso herramientas a esa cajita. Es aprender que no vamos a tener todo resuelto, que hay circunstancias que quedarán para el momento en el que eso pase. Muchas veces creemos que tenemos que tener dentro de esa cajita toda la vida resuelta y eso es un problema. De hecho, ve lo que nos dice Sole Mena, pudiera ser una buena herramienta, una buena técnica, no pretender que todo lo tengamos bajo control y aceptar la incertidumbre. Bueno, es que la incertidumbre es parte de la vida, exacto. Y a ver, pensar que tenemos todo resuelto creo que es un pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque hoy tenemos trabajo, ¿qué pasa si en unos meses no tenés trabajo? Vos no entraste a ese trabajo pensando que te ibas a quedar sin el trabajo. Hoy tenés una relación estable, vos no estás o no conociste a esa persona o iniciaste esa relación pensando que en unos meses esa relación se va a acabar. No es racional pensar que hoy tengo algo y tengo que empezar en cómo solucionarlo, mantenerlo en el tiempo. En el momento vas a ir viendo esas circunstancias, esos problemas que van a ir apareciendo y los vas a ir trabajando en el momento, en el presente, en el hoy. Si vivimos constantemente pensando en cómo solucionar lo que vaya a pasar, vamos a vivir constantemente en un estado de alerta y no vamos a disfrutar el resto de las cosas. Hay una amiga que nos dice acá, Leti, gracias, pero el problema es cuando vives en un caos porque nadie te ayuda con la limpieza, mi esposo es sumamente exigente, a mis hijos no se les queda bien, tengo que cuidar a mi madre y al final no tengo tiempo para mí. Claro, leído así, Leti, tenés razón, pero también lo que estaban planteando Gil y Mele me parece valioso. Y si nos empezáramos a echar un poco para atrás, ¿qué significa quedarle bien a tu esposo? ¿Qué significa quedarle bien a tus hijos? ¿Qué significa quedarle bien a todo el mundo? O cuidar a tu mamá. A veces hay que decir no puedo, ¿verdad? El otro día estaba viendo un video de esos que yo creo que pueden generar cierta neurosis, ¿verdad? De una mamá amorosa que se levanta temprano y hace los sándwiches, ¿verdad? En forma de dinosaurio, agarra un banano y unas fresas y entonces hace como un Barney de frutas, ¿verdad? Y el pinto en forma de estrellita. Y yo digo, tal vez para el día del cumpleaños haría yo algo así, ¿verdad? pero para el diario, me parece que eso no es real. Hablar de límites tiene un punto fundamental y es la capacidad de decir no, ¿verdad? Esto aplica en todas las relaciones. Si a mí un amigo me dice, prueba esto, prueba esta sustancia, y yo tengo un autocuidado donde no utilizo drogas, es muy simple, tengo que decir no. Si en mi trabajo me están pidiendo una cantidad de horas extras y una cantidad de obligaciones que no me las están pagando, que no me tocan, tengo que decir no. Y ojo, estoy poniendo ejemplos donde no es fácil, desde quedar bien o hasta el miedo de perder un trabajo hace que me cueste decir no. Y volviendo al caso, en familia, bueno, yo tengo que empezar a decirle que no a mi marido y a mis hijos, ¿verdad? ¿Voy a yo cocinar y lavar los trastos y secarlos y acomodarlos? No, ok, yo cocino y ahora mis hijos van a tener que lavar sus platos, cada uno lava lo suyo y eso es parte de una buena formación. Darles tareas, de hecho la estadística nos dice que los niños que han tenido tareas en el hogar tienen más éxito a nivel académico y profesional de adultos y eso es natural porque han aprendido a tener responsabilidades, han aprendido que no todo está regalado y fácil. Entonces empezar a decir, no hago todo yo y ahora chicos, ustedes van a hacer esto, es parte fundamental, con su esposo también, ¿verdad? No tengo que asumir yo toda la carga del hogar solo por ser mujer, eso es un problema de historia machista que tenemos que seguir cambiando. Entonces, resulta que decir no es egoísmo insano,
más bien es autocuidado sano. Decir no es darme a respetar, y decir no es facilitar al otro de que se haga responsable y que crezca. Porque cuando yo digo que sí a todo y me encargo de todo, ni siquiera estoy formando ni ayudando al otro. Estoy en buen tico alcahueteando y más bien inhabilitando al otro de que crezca, haciéndose responsable de sus propias cosas. Hay una amiga que nos dice: excelente programa, hace muchos años fui maestra para mis hijas, lo poco que sabía les ayudaba en sus tareas, en sus trabajos, extra clase, y ahora son grandes profesionales de las cuales estoy orgullosa y me gustaba mucho ayudarla en sus tareas y estudiar también. Pero es que esa es la clave, Lore. A vos te gustaba, a vos te venía bien, a vos se te hacía fácil. Hay un videillo que estaba viendo un día de estos, que entonces hay una mamá explicándole a la hija el acento, ¿verdad? La tilde. Y entonces la mamá le dice: y si a la ma le ponemos la tilde, ¿qué es? Y la chiquita dice: Matilde, ¿verdad? Entonces la mamá ahí se desespera. Hay gente que tiene esas habilidades. Es como ponerme a mí a vender algo, que yo sea vendedor. Yo no sé, hay gente que vende arena en el desierto con sobreprecio y uno se la compra, ¿verdad? O sea, yo creo que dicha, pero descubrir habilidades y destrezas es fundamental para determinar nuestras cargas, ahora que hablabas de límites. Creo que sí, a ver, no nacemos con todas las habilidades ni con todas las destrezas. Hay algunas que se van a ir desarrollando, pero también yo creo que en muchas ocasiones lo que pasa es queremos suplir las necesidades de las demás personas. Y al suplir esas necesidades tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nunca le vamos a quedar bien a todo el mundo. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones también se nos olvida que tenemos una elección. Lo que no nos gusta son las consecuencias muchas veces de esa elección. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, bueno, yo hoy elijo no ir al trabajo. Puedes hacerlo, sí, en definitiva, lo que no te va a gustar es la consecuencia de no ir al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces escuchamos frases de: es que no podía elegir otra cosa, no tenía para esa otra elección. Sí, siempre tener la elección. Lo que no nos gusta o inconscientemente nos pasa es que la consecuencia es la que pensamos antes y no es tan agradable. Entonces, recordarnos que podemos elegir, que podemos hacer cambios, que podemos incluso aprender nuevas cosas, o incluso decir: creo que para esto no funciono. Es importante para nosotros tener claridad en la vida y para saber que sí y que no. Un saludito a Hilda Sánchez y luego un saludito muy especial que me llena el corazón de alegría a Jesús Matos, que nos está viendo desde España. Es un gran psicólogo, es un gran escritor, que por cierto deberían buscar su libro, Un curso de emociones. Cuando hablamos de caos y esto, búsquenlo, están todas las plataformas para que lo puedan pedir a través de Amazon. Y además un abrazo, Jesús, qué bonito saber que nos escuchas desde Madrid, qué bonito. Nos hablamos prontamente. Hay otra amiga que nos dice por acá: ¿y qué pasa si a mí el caos me ha llevado a que algunas cosas no me importen? Yo no lo vería mal si esto no es mi problema, esto es de mi mamá, esto es de mi primo, esto no es mío, y lo suelto y ya no me importa y pongo mi atención en mí. Yo diría que estás bien, amiga, pero si vos decís: me pela, yo llego al trabajo cuando me da la gana y me voy cuando me da la gana y ya no me importa, ahí no estaríamos bien, porque sería una reacción que te va a traer consecuencias. Sí, de esto hay un famoso libro que tiene un título un poquillo controversial que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, de un autor gringo, Mark Manson, y habla de esto, ¿verdad? Cómo parte de la salud y el bienestar en la vida tiene que ver con restar importancia a todo aquello que no es esencial. Y la manera de saber que estoy priorizando bien es tener claridad y conciencia de cuáles son mis valores. Porque mis valores no es aquello que yo digo, ¿verdad? No es lo que me enseñaron en educación cívica. Mis valores es aquello a lo que realmente le doy valor. O sea, mi tiempo, mi energía, mi dinero, esos son mis valores. Entonces, si mi tiempo, energía y dinero está puesto, por ejemplo, en mi salud, en mi familia, en mis relaciones o proyectos más importantes, ahí eso que es lo que sí importa, voy bien encaminada. Si entendí que ya para mí no es un valor la marca de ropa, que para mí no es un valor cambiar de carro cada año, no es un valor caerle bien a todo el vecindario y que todo el mundo me valide y que todo el mundo me aplauda, sino que ser
firme a lo que creo, pero no necesariamente quedar bien con todos. Entonces parece que ya me ha ajustado mejor. Lo poco que le estoy dando valor realmente tiene que ver con mi esencia, con mi sentido de vida, y eso sí es importante. Y el arte de restar la importancia a lo otro es todo aquello que ya de por sí no es un valor en mi vida y no me define realmente. Sí, un saludito a doña Dominga Rojas, de parte de su hija Carmen, qué bonito. Tiene 93 años y es fiel oyente, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, doña Dominga. Un abrazo también a la distancia. ¿Podrían definir caos entonces? Puede haber muchas definiciones si nos vamos a la semántica o a la Real Academia, pero desde lo emocional lo vamos a definir como una situación interna que puede ser provocada por una posición mía o la interpretación de una variable externa donde yo siento que me desorganizo y no logro focalizarme o no logro desarrollar herramientas de enfrentamiento. Eso es lo que podríamos llamar caos. Pero es una realidad que tenemos que abrazar porque todos experimentamos caos en algún momento. A ver, por ejemplo, una persona después de 10, 15, 20 años de trabajar en lo mismo, hay un día que dice, estoy harto, y siente un caos interno, pero tal vez no es lo que hace ni cómo lo hace. Tal vez es que llegó el momento, como decía Gil, empezar a decirle que no al jefe. Tal vez no es el trabajo, es que yo siempre digo que sí, y estoy atrapado en muchas horas extra, entonces tal vez es eso, no es lo que estoy haciendo. El caos nos tiene que llevar a identificar la fuente que lo está generando para saber cómo enfrentarlo. Qué interesante eso, porque hay mucho miedo a decir no. Y este ejemplo del jefe que mencionamos, es natural que no le dé miedo, y si me despiden, y si me quedo sin trabajo, y el dinero, y los niños. Entonces no queremos ser irresponsables con esto, ni más bien empujarle a usted a un caos por no tener cuidado con sus cosas. Pero aprender a hacerlo sí es importante. Hay un muy buen contenido, un libro se llama El Esencialismo, de Greg McKeown, que es un experto en liderazgo de las empresas más grandes, y explica cómo la persona que tiene la capacidad de decir no, en vez de perder el respeto de sus jefaturas y compañeros, más bien gana respeto, gana credibilidad. Porque la persona que sabe decir no es aquella que a su vez cuando dice que sí va a cumplir a cabalidad. Entonces la gente más bien confía y respeta su criterio. Ahora, en esta lectura casualmente explica varias maneras de decir no de una manera asertiva, donde no es que me voy a quedar sin trabajo, donde más bien estoy siendo con un buen tacto y con una buena estrategia, siendo capaz de decirle a mi jefe no de una manera en la que no pierdo el respeto ni la credibilidad. Sí, rápidamente también hay un viejo libro, si no me equivoco, 1934-1936, El arte de hacer amigos y llevarse bien con influir en las personas. Influir a las personas, de Dale Carnegie. Es uno de los libros de autoayuda más famosos. Incluso hoy existe el Instituto Carnegie y demás. Entonces búsquelo. Ese libro desde 1934-1936 se sigue editando. Vamos a irnos un momentito con Sin Nudos Mentales con la doctora Mónica Segura. Ojo, a propósito del caos, no puedo aceptar la realidad. Cuidado con esto, ya venimos. No puedo aceptar la realidad. ¿Y eso cómo me afecta? Bueno, yo creo que te va a afectar porque vas a vivir desde el enojo, desde la frustración, desde la angustia. Y claro, te va a robar lo más apreciado de la vida y lo que el hombre más busca en este momento, y es la paz. Así que yo creo que cuando nosotros nos aferramos a cosas que no pueden ser, estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo momentos, instantes, estamos aferrados a un estado de frustración, de impotencia. Y la vida es más valiosa, así que yo te quiero invitar a que sí, hay momentos, hay situaciones, hay personas que nos cuestan realmente poderlas despedir, soltar o poder transformar lo que hemos vivido. Pero tu historia de vida no debe determinar tu presente y mucho menos hacer una sentencia de tu futuro. Así que te quiero invitar a que podemos poco a poco ir reconciliando con esa historia de vida para que esa aceptación te llene de paz y de gratificación.
Gracias por ser parte de Sin Límites. Estamos todos los martes 11 de la mañana a través de San José TV, a través de la señal del 93.1 FM Radio Fides, a través de Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, nuestras repeticiones, y por supuesto en redes como FidesCR, tanto en Facebook como en YouTube. Por acá un saludito también a Shirley, muchas gracias por estar con nosotros. María Rosa nos dice: muy buenos días, muy bonito el programa, muy importante, muchas gracias. María Lourdes también, gracias por estar con nosotros. Y hay otra amiga que nos dice: pero ¿cómo explicar el caos cuando uno tiene una depresión? Entonces no explicas el caos, trabajas el ajuste propio de tu depresión. Eso es muy, muy diferente. Recordemos que cuando hay un trastorno emocional a la base particular, me voy un poquito atrás sin desviarme a la depresión, hemos creído o leído o definido la depresión, 2 puntos, igual a estar triste, y eso no es cierto. La depresión como tal tiene síntomas de tristeza. A brocha muy gruesa, la depresión afecta 3 dimensiones: el pensamiento, la emoción y la conducta, y se refleja en 2 áreas: en la relación que tengo conmigo y la relación que tengo con los demás y mi entorno. Claramente, a partir de una depresión, el pensamiento, la emoción y la conducta pasan por distintos estados de afectación que te pueden llevar a descuidos físicos, descuidos laborales, ciclo de sueño, alimentación alterada, problemas interpersonales. Pero ese no es el caos. El tema es enfrentar la depresión y buscar ayuda, porque sí, algunas decisiones que podemos tomar depresivos nos pueden llevar, Meli, a generar caos en otras áreas. Claro, creo que es importante entender que la relación que vos tengas con tu condición es importante y nos ayuda muchísimo a cómo la enfrentamos, a cómo la vemos e incluso cómo la trabajamos. En muchas ocasiones hay diagnósticos que son muy difíciles de aceptar, y creo que para eso tiene que existir el acompañamiento. Más allá de un consejo de apoyo, hay especialistas en estas áreas que te van a direccionar, porque para un consejo, pues para eso tenemos seres queridos o amigos que van a estar ahí apoyándonos de manera distinta. Pero cuando nuestra condición o cuando hablamos a nivel de salud se vuelve un caos, creo que ahí es importante lo que veníamos hablando, decir: creo que no puedo con esto, creo que necesito ayuda, creo que tengo que empezar a trabajarlo, verlo de una forma distinta. Yo creo algo: si hasta las aplicaciones que utilizamos todos los días a veces entran en un caos en el cual, no sé, WhatsApp no se pueden enviar mensajes, el teléfono se quedó trabado y no funciona, se recalentó. Si estas cosas que vemos tan guau y son tan increíbles en la vida tienen caos en momentos, ¿cómo nosotros como seres humanos no lo vamos a tener? Creo que a veces, de nuevo, el redireccionar y el pensar cómo avanzar es la clave para enfrentar estos caos. Sí, Jesús Matos, por cierto, que ha sido un gran amigo, ha estado acá, hemos dado un par de conferencias juntos también, escribió el año pasado un libro que se llama La especie al borde del abismo, una visión desde la psicología científica sobre los temas de crisis personal. Y es un libro para todos, ¿verdad? Es un libro como muy introspectivo que nos pone en una frecuencia de revisión. Por ejemplo, si habláramos de la palabra éxito hoy y qué significa y qué implica la palabra éxito. Ahora estábamos, antes de iniciar el programa, teníamos una conversación en tono muy coloquial e informal sobre el tema de la presión de cuántos seguidores tiene alguien, ¿verdad? Y qué podría significar eso. Podría significar nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que trabajar esto a fondo. Gil, por acá hay otra amiga que nos dice: tengo más de 22 días de tener a la mamá de mi esposa en mi casa. A los 4 días de haber llegado me tenía harta. Ahora he decidido hacerme a un lado e interactuar lo menos posible con ella, pero esto me ha alejado de mi esposo. Y hay actitudes de ellos que me parecen inapropiadas, como que pasan abrazados, dándose besos o de la mano.
viendo televisión, además de que ella es muy invasiva y respetuosa y no hay espacio de la casa que no revise y se toma atribuciones como botar o cortar mis plantas. Bueno, eso es un ejemplo claro de caos. De caos por falta de límites claros. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, si me invita a esta persona a su casa que no lo conozco, por supuesto que yo no entro ni a la cocina ni a ningún lugar sin permiso. Entonces, hay un límite con un desconocido. Que sea la suegra, de pronto hay más cercanía, hay más apertura, pero no absoluta apertura. Entonces, ¿cuál es el límite que sí habría con los suegros? Y eso es una conversación que deben definir como matrimonio. Habría que entender si eso es una situación temporal por salud o si es permanente, que va a vivir ahí, y en cualquiera de los contextos establecer una vez más qué se espera, a dónde está el límite, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en dónde hay que pedir permiso. Y con respecto a la parte más afectiva, bueno, también entender ahí sí que hay familias que son mucho más cariñosas, más afectivas, otras que no, y podría no ser un problema necesariamente, ¿verdad? Si yo con mi papá soy de darle un abrazo y beso, lo quiero mucho, y mi pareja con su papá, pues casi que se dan la mano y ¿cómo le va, caballero? No necesariamente tiene que ser un problema porque son culturas diferentes familiares. Siempre y cuando la relación de pareja esté cuidada, el vínculo, la expresión afectiva y la comunicación entre ustedes como pareja no esté siendo deteriorada por lo otro, se podría respetar qué tan pega sea, ¿verdad?, la pareja de uno con su familia. Pero creo que lo que toca, lo más importante es la conversación de delimitar hasta dónde pueden entrar los demás en las diferentes áreas de la casa. Sí, y es que, vean, cuando hablamos de dinámicas familiares, el problema está, no digo que sea el caso de tu esposo, porque no lo sé, ¿verdad? Estoy haciendo una presunción a riesgo de equivocarme en todo. Pero digamos, si tuvieran un sobrecontacto físico, si la señora entra y desacomoda todas las gavetas de la casa y no te dicen nada, el problema no es tu suegra, ¿verdad? El problema es cuando vos hables con tu pareja y le pidas que hable con su mamá para establecer algunas reglas de convivencia. Y a mí me da la impresión que si él se va con mi madre, no te metas. No me pongas a escoger entre mi madre y yo. De ahí hay un Edipo no resuelto, dirían los psicoanalistas, terrible. Porque este es el problema, vean. Y una relación sana, una relación funcional, una dinámica de familia, se podría venir abajo por esto. Tal vez sí, la señora sea todo lo que vos decís, pero ustedes como pareja, ¿cuánta libertad, cuánta honestidad tienen para ponerle un límite a esto? Si ahora nos toca vivir con la señora hasta el fin de los tiempos, entonces, ¿qué calidad de vida vamos a tener si esto no se le pone o no se le da un curso sano? Y creo que aquí hay algo importante que aclarar. Cuando nosotros hablamos de límites, no es algo que va a pasar automáticamente de una vez y que porque yo ya le dije a Gil, no estoy de acuerdo con esto, lo vas a replicar y lo vas a hacer en automático y súper bien. O sea, eso no es tampoco la realidad. Creo que a veces eso es un trabajo y es un proceso de, hey, ¿te acordás que ya hablamos de esto? Me siento incómoda, estás irrespetando el límite. O mira, ¿te acordás que con tu mamá habíamos acordado esto? Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, pero es que puse límites y me lo siguieron pasando. Bueno, ¿cuántas veces vos mismo respetaste ese límite de decir, no, yo había dicho que no me sentía cómodo con esto? ¿Cuántas veces más bien dijiste, ay, lo voy a hacer porque qué pereza volver a decirle a las personas que no me gusta esto? Es importante entender que la gente pues se puede molestar, les puede incomodar, porque poner límites es como setearle quizás como una cerca a tu casa de decir, hasta aquí puedes entrar, a estas áreas de mi vida no, y para las personas muchas veces es incómodo y es molesto. Entonces, entender eso no, y que vas a recibir comentarios quizás de, ay, qué molesto, o ay, ¿por qué te molestas por todo? La congruencia ahí es importante, de entre lo que vos pones el límite y también vos lo respetás, es importante. Gil, ya vamos al cierre del programa, pero no quiero dejar pasar el mensaje de este amigo que nos dice, mi caos es el pensar que mi familia y mi esposa me dicen estar cansados de mi persona, con palabras muy feas para mí, y estoy en un caos terrible. Amigo, yo no creo que cuando el río suena, piedras trae, sea una verdad única.
pero podría ser una oportunidad de crecimiento porque tu entorno familiar dice esto. Tal vez no te lo están diciendo de la mejor manera, estoy de acuerdo con vos, pero en lugar de resentirte o incomodarte, si te preguntaras cómo me proyecto yo, qué hago yo, y vieras en esto no solo un proceso que te causa dolor, sino una oportunidad para preguntarnos cosas muy sencillas. ¿Será que yo jodo mucho? ¿Será que mi carácter es agridulce con tendencia a agri y entonces se complica? Sí. No me define lo que opinen las demás personas, ¿verdad? Vamos, muchas veces me encuentro en terapia personas que me dicen, no, es que mi pareja o no, tal amigo o tal persona me dijo esto mío. Y yo mismo le pregunto, ok, ¿cuántas otras personas opinan lo mismo? No, vieras que nadie, todos los demás opinan lo contrario. Entonces tal vez la opinión que le dio ese amigo es la excepción y no le tengo que dar tanta bola si yo mismo no estoy de acuerdo. Pero cuando son varias personas a mi alrededor que me están diciendo, Gilbert, miras que andas como muy enojón, andas muy amargado, y me lo dijo mi mamá, y me lo dijo mi pareja, y me lo dijo mi compañero de trabajo, y me lo dijo mi hijo. Cuando ya varias personas opinan similar, sí es un ejercicio de humildad preguntarme cuánto de esto tiene razón y precisamente hacer preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿En qué momento? Contame. Incluso es muy humilde y valioso decir, ok, te doy permiso de que me avises, miras que yo quiero ser menos enojón o reaccionar menos agresivo. Si te das cuenta que estoy hablando feo, decímelo, hacémelo ver porque yo quiero estar más consciente. Entonces, si hay un ejercicio de humildad ahí, y bueno, si está costando mucho la comunicación, un enfoque terapéutico psicológico que llamamos terapia sistémica familiar, es este enfoque donde usted va, donde un especialista o una especialista, y pueden ir juntos, incluso como familia, para analizar la dinámica, para analizar cómo no se están comunicando bien y hacerlo de una mejor manera, porque el objetivo va a ser reconectar, el objetivo es cuidar el sistema, cuidar la familia, y que tal vez esto no implique un acabose, un divorcio, sino más bien una oportunidad de volver a fortalecer la confianza, la comunicación, y un lugar donde todos se sientan seguros y a gusto. Meli, ¿tu mensaje final? Está bien a veces en el caos sentir que nos perdemos, pero reencontrarse es lo principal. Tenés siempre la elección de elegirte, de cambiar cosas, de focalizar. Creo que a veces lo importante es aprendamos a vivir y a salir de esa zona de confort. Sí, ya amigo, me voy a poner yo de ejemplo. Yo suelo ser como lo que llamarían hoy muy atacadito, muy intenso, siempre estoy en algo. Y a mí me ayuda mucho cuando mis amigos y colegas me dicen, Rafa, suave, respire, analice, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, el mundo tiene razón, el que corre internamente soy yo. Entonces es bueno escuchar. Gil, muchísimas gracias. Encantado. Ojalá que el caos y el dolor no sea el final de la historia, sino una oportunidad donde nos encontramos y donde desarrollamos resiliencia. Todos podemos hacerlo, podemos darle sentido al dolor, al sufrimiento, y en medio del caos crecer. Ustedes pueden localizar a Gilbert Carazo en el 7019-3996, 7019-3996, o en todas sus redes como Gilbert Carazo Psicología. La doctora Melissa Madrigal también la pueden localizar en el 8753-5576, 8753-5576 en Escazú. Sus redes Melissa Madrigal Psicología. Meli, muchas gracias. A vos por la invitación. Y también Meli está con nosotros en el CEDI, de hecho trabaja en ambos centros, ¿verdad? En el 88-81-1304 o en el 2290-1383. Gracias por estar con nosotros, comentar, compartir nuestro contenido, y tenemos una cita todos los martes. Recordá, nos vamos con nuestra sección Vuela Alto. La doctora Silvia Cruz nos deja este mensaje: el tiempo es el mejor regalo para los demás. El buen uso del tiempo puede ser un antídoto para el caos. Nos vemos la próxima semana. El tiempo es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros seres amados. En una era de tanta desconexión, tiempo de calidad, buscar conectar con nuestros seres queridos desde nuestra esencia es el mejor regalo y ayudará a fortalecer todos aquellos vínculos con las personas que amamos.
sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.